Ahotsak, voces. Mutis espazioko elkarrizketak. Conversaciones de Mutis espacio. Vale. Danzas para que se me note la pluma. Danzas porque nunca es tarde para salir del armario. Danzas de qué vida de mierda la de antes. Danzas de probar, 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 probar. Danzas porque la pelvis es el volante de mi tractor. Hoy, en Ahotsak, Voces, nos acompaña Malena Albarracín, creadora, intérprete y lesbiana. ¿Qué tal, Malena? Bien, acá estamos, intentando ser un poco de todo. Perdón, esto viene porque Malena, estás trabajando en un proyecto que se llama Relesbianizar la danza, ¿verdad? Sí. ¿Quieres empezar desde ahí? Empezamos con... Sí. ¿Por qué se llama Relesbianizar la danza? ¿O de dónde viene el concepto? Sí. ¿O qué es para ti este trabajo? Sí, bueno, relesbianizar la danza es un proceso que, bueno, estuve llevando a cabo en Mutis y que nace desde una hipótesis que fue así como construida y armada entre amigas en una residencia de otra cosa, de que la danza me había hecho lesbiana. Fue como ese descubrimiento, que fue un chiste, como todo, por suerte. Y entonces hubo un mecanismo de pensar, bueno, ya existía en mí un deseo de hacer una retrospectiva, ¿no? Y había como una intuición de que había algo en mi historia personal que conectaba la danza y lo lesbiano. O sea, como que había algo ahí. Y efectivamente, cuando empecé a hacer ese trabajo de memoria y de escritura en relación y de movimiento en relación a mis maestras, a mis prácticas de danza, a mis compañeras, empecé a encontrar ahí un archivo de un montón de vivencias que, no sé si me hicieron lesbiana, me permitieron como bailar también y ser lesbiana. Como había algo de ser que me permitieron ser un poco. Y fue mi amiga Caterina Jara, que cuando vio el proyecto le pedí que me ayudara un poco, que me hiciera una mentoría. Y a ella no le gustó como esa construcción de la danza me hizo lesbiana, como que hubo algo de esa cuestión más climática, ¿no? En la que yo me posicionaba como de algo que me había pasado. Y entonces ella ahí me dice, no, vos hacés lesbiana la danza. Y yo dije, no, es imposible, porque la danza ya es lesbiana. Entonces había algo del re-lesbianizar, que además hace poco me di cuenta también con otra amiga que hay algo de ese re, que no solo se repite mucho en mi trabajo. No sé, las acciones que trabajo en este proyecto son reconstruir, recordar, repetir, renombrar. Al final todo mi cuaderno. Y está también este re argentino, que es como, ¿no? Como de potenciar algo. Entonces me gusta porque está en ese límite. Es como volver a ser lesbiana la danza o hacer más lesbiana la danza. Así que eso, de momento es un proyecto que tiene un costado así escénico, puede pensarse que es una pieza, un solo, de momento. Pero en Mutis pude desarrollar toda la parte pedagógica, que es la que más me interesa, la verdad. Como de volver a hacer esos ejercicios con los alumnos y encontrar un lugar, una manera de dar clases que tenga más que ver con esa exploración de ese borde. Sí. Resignificar, ¿no? Sí. Ponerle otro... Sí. Los fragmentos que he leído al principio son las danzas lesbianas, ¿no? ¿O Sí. cómo lo llamas? Sí, danzas lesbianas, sí. Y quería preguntarte un poco por la escritura y cómo te acompaña la escritura o cómo opera en la práctica y para ti qué lugar ocupa. Sí, bueno, fue una... hace bastantes proyectos, creo que desde el proyecto anterior que vengo escribiendo bastante, gracias a una amiga, Josefina Swain, que tiene una editorial de danza que se llama Segunda, Cuadernos de Danza. Vengo escribiendo ahí con las compañeras, venimos escribiendo mucho en colectivo. Siempre me gustó escribir, desde chica me gustaba mucho escribir. Y hace un par de meses, o por lo menos un año, que me estaba costando
como volver a la escritura, porque a veces se me arma un poco como este binario entre bailar o escribir, como que todavía me cuesta unificar esas dos prácticas. Y es más, cuando dije, uy, quiero estar en Mutis, era para escribir. Y por eso la memoria de la residencia son estas 99 danzas lesbianas, que es un poema, que es una escritura de danzas que o imaginé, o bailé, o no voy a bailar nunca, o no sé cómo se bailan, ¿no? Como había algo de ya saber que tenía que escribir una memoria que a mí, que me está costando escribir, me vino bien para empujar ese lugar. Y sí, me gusta mucho cómo la palabra escrita mueve cosas, como siento que la palabra a veces mueve mucho. Y me gusta también traducir, que después lo hice en el taller, en la apertura de proceso, después las leí. Como que para mí siempre hay algo ahí lindo en poder, bueno, ahora que te escuché leerlas a vos, ¿no? Como que, no sé, siento que tiene una transmisión que está buena. Porque además de la palabra, traduces en fórmulas matemáticas, ¿verdad? También, es verdad, sí. Una gana de traducir tenía ella. Oh. No se nota para nada que no nací acá, que necesito traducir todo. Sí. No, pero en ese juego, pues, ¿qué estrategias tienes tú para reconvertir o reconstruir o traducir? Claro, porque es verdad, me hiciste acordar que, o sea, el proyecto empezó desde la escritura de las anécdotas o las experiencias lésbicas en entornos de danza. Y lo primero que a mí se me ocurrió es esas experiencias escritas tal cual, pasarlas al cuerpo. Y ahí, o sea, y me daba cuenta que yo necesitaba otra cosa en el medio, como que había porque además estudié teatro, entonces había una cosa como, se volvía muy literal. O sea, se volvía muy, sí, era una representación de eso, necesitaba, y también estaba en un momento que todavía me atraviesa, que es preguntándome mucho sobre la visibilidad lésbica, ¿no? Sobre, bueno, no sé, el derecho a la opacidad, o sea, cuestiones en relación a hasta dónde, sobre todo en nuestro rubro, ¿no? En nuestro trabajo en el mercado de la danza, ¿no? Como hasta dónde una es visible, a una le hace bien, ¿no? Salir del armario, por ejemplo, y hasta dónde en realidad estás totemizada, estás usada, instrumentalizada y no sé qué. Y ahí me acerqué al trabajo de Jara Rocha, que en colectivo trabajan mucho en codificar, en armar códigos, tienen todo un código, trabajan más en programación igual, temas que se me escapan totalmente. Pero hubo algo de ese trabajo que me hizo pensar, ¿y si trabajo como en encriptarlo? Dije, por ahí, bueno, pensé álgebra, o sea, matemática básica, ¿no? Y la verdad que las fórmulas que fui encontrando y las maneras son muy simples, o sea, es álgebra, o sea, es matemática con letras, no puede haber números. Y estuvo buenísimo porque hubo algo de esos códigos, esa abstracción de lo matemático, que después al pasar al cuerpo era facilísimo. Era como, sí, traduciendo, siempre traduciendo. Qué bueno. Y en esto de hacer un trabajo, digamos, biográfico y presentarlo salir otra vez del armario, o presentarlo al público y ir con esta etiqueta o ¿no? Como este titular, ¿crees que te ha abierto más puertas que cerrar en esto de totemizar? Pues, ¿cómo lo has sentido tú o cómo te acompaña esto? Siento que me abrió más puertas. Sí, o sea, de los proyectos que vengo haciendo, yo vengo haciendo proyectos hace más o menos 10 años, es el proyecto más apoyado. Desde las instituciones, sí. Sí, y a la vez, claro, en cuanto lo digo pienso, bueno, también pasaron 10 años. O sea, no sé si es una coincidencia. Estamos de moda, decías. Estamos de moda, además. Estamos de moda, sí. Estamos de moda, pero además pasaron 10 años. Como que no termino de darme cuenta si... Ya. Sí, que estamos de moda lo sé, pero no sé en mi propio trabajo si es que fue como... Claro. Sí. O insistir, ¿no? También es como... Te pongo esto, o sea, el titular es insistente también, ¿no? Lesbianizar, o sea, sí. Te lo vas a comer 2, 3 veces, 5. Sí. Sí, o sea, entiendo que hay algo del proyecto que tiene como un... Sí, que es insistente. Una reivindicación, tiene un Sí. enganche también ahí muy político. Y bueno, ¿quieres contarnos un poco cómo es tu relación con la danza?
Larga. danza. Es larga, es muy larga la relación con la danza. Sí. No sé, me sorprende que me siga gustando algo de eso que en algún momento pensé danza, ¿no? Como me imagino a los 10 cuando empecé a bailar, que además empecé danza por Sofía Corradini. Digo, así empieza, ¿no? La danza miso-lesbiana empieza porque me gustaba una chica del cole y me invitó a ballet y fui. No hubiera ido. Entonces, claro, hay algo de todo ese recorrido que digo, wow, pasaron 26 años. ¿Y esto me sigue interesando? Creo que cambió mucho lo que para mí era bailar. O sea, cambió mucho lo que para mí era la danza. Y creo que me permití irme adaptando, ¿no? Adaptando mis deseos a lo que se podía y a lo que no se podía. O sea, creo que hay algo de ese vínculo que lo hace lindo con la danza, que tiene que ver con eso. Decir, bueno, no sé, el sueño de ser intérprete en una compañía, no sé, bailé, no sé cuántas veces bailé en compañía, 3, 4, un año, no sé, en una compañía. Y entonces después ir entendiendo, creo que hoy lo más difícil tiene que ver con, ahora que sí se volvió un trabajo, ¿no? Como, ¿dónde está el deseo? Creo que yo últimamente estoy muy pensando en eso, ¿no? Y también pensada así, la pregunta ahora, que la escucho, es como, mi relación con la danza, últimamente desde que vivo en la península ibérica, es muy solitaria. O sea, como... Y ahí sí pierde sentido. O sea, es con otros, es con otras, es con les otros. No es con los dosieres, eso seguro. Como, y sí lo es con las instituciones, es con los dosieres, pero sí, esa es la... Pasa mucho en el entorno del arte, yo no diría solo en la danza, ¿no? Artistas plásticos, performers, que igual también están como bajo la norma de tener que justificar un dossier y vender una idea, y entonces igual ahí todavía se inyecta más al artista, el ego del artista o de todo ese mundo, ¿no? Como llevado por una persona que bueno, no sé si lo hace mucho bien en realidad, o es porque la gente necesita justificarlo, o porque realmente existe esto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a mí porque creo que hay algo de o sea, lo que a mí me gustaba de la danza era ir a la clase, o sea, era la clase de danza. Practicar. Claro, y la clase es con las otras, ¿no? Nunca hice clases particulares de danza. Claro. Y aunque sean particulares, está tu profe. No sé, como que hay algo ahí sí, pero muy colectivo, ¿no? Como esta cosa de... no sé, hay una de las danzas lesbianas que es me gusta más el vestuario que... ¿no? Danzas de me gusta más el vestuario que la escena. Y es como, es eso, ¿no? Como... y tenemos poco vestuario últimamente. Hay poco vestuario. Sí. Sí, en esto vamos a ir a la neutralidad, o la idea de la neutralidad, igual también con el vestuario, ¿no? De cosas como nude o de estos colores como tal, intentar como que tengan menos significado. ¿Es posible esto? Hablar de neutralidad en la danza. Sí, creo que es una búsqueda, ¿no? Como, ahora decís neutralidad y pienso en esto de, el otro día lo hablaba con una amiga, como de la identidad artística, ¿no? Como la identidad artística, como lo que vos pensás, como a lo que vos se te ocurrió, como lo claro y distinto. Como es un nivel, o sea, es tan occidental, tan europeo, tan esa idea, ¿no? Y creo que la neutralidad es lo mismo, es como, es una manera de en realidad como intentar preservar, ¿no? el status quo, ¿no? Como decir, estamos bien así, o sea, ¿no? Sí, creo que hay una búsqueda de algo así, de algo apolítico. Sí. ¿No? De algo... La pérdida de la identidad también, o algo como intentar buscar lo más despersonalizado, ¿no? Sí. Realmente es como, es imposible, porque somos personas y al final pues, cada día estamos diferentes y cada cual va a venir con su historia, ¿no? Pero realmente esa neutralidad existe, es posible. Sí, yo siento eso, que es como, o sea, una búsqueda muy ridícula, ¿no? Creo que sí, pero hay mucha de esa búsqueda, ¿no? En contraposición a lo tuyo tiene que ser diferente, esto tiene que ser diferente.
Como tenés que ser llamativa, tenés que sobresalir. Tu idea tiene que... Súper guay, ¿no? Como, bueno, no sé, qué sé yo. Haciendo con todo eso, intentando hacer con todo eso. Claro, ¿qué significa para ti poner el cuerpo desde una mirada lesbiana en contraposición a esta heteronormativa, ¿no? O sea, como de, Sí, para mí en principio es como... Me acuerdo que... No sé si fue en la primera biografía que escribí para Segunda, Cuadernos de Danza, que puse algo así como... o sea, para mí la experiencia de bailar tiene que ver con... No hay una sola manera de hacer las cosas. O sea, es como... Yo creo que en la práctica, y pensándolo desde lo binario, no hay dos maneras de hacer las cosas. ¿No? En Religión trabajo mucho esto de... No es hombre ni mujer, es lesbiana, ¿no? Mi posicionamiento de la palabra y de la vivencia es más de monicuitinesca, ¿no? Es más desde... Hay una otra opción, o sea, hay más allá de la sexualidad, ¿no? Y del erotismo, hay otra opción. Y creo que yo intento, no lo logro, pero intento todo el tiempo hacer esa pregunta. Cada vez que me encuentro, porque es una encrucijada. O sea, creo que lo heteronormativo es esa encrucijada. Como, ¿de qué lado estás? ¿No? Y me parece que también, no sé, desde mi experiencia, sobre todo viviendo en España, hay mucha separación, interesa mucho quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Interesa muchísimo. En general yo no estoy de acuerdo con quiénes son los buenos y quiénes son los malos, me parece que en general es como al revés, pero sobre todo en esa división de aguas así, como, ¿dónde está el medio? Sí, para mí ahí está lo lesbiano. Como me gustaría que estuviera ahí. Sí. Sí. Parece un eslogan, ¿no? ¿De qué lado estás? Sí. Sí. ¿Y dónde está el límite, no? ¿Qué pasa ahí? Sí. Intersecciones en ese lugar donde en realidad todo ocurre, ¿no? Porque no es imposible estar en uno o en otro, ¿no? Sí, y además hay que decidir, ¿no? Como que creo que sí, creo que hay algo de eso que hay que decidir. Que hay que decidir y que es para siempre, porque yo me doy cuenta mucho acá, lo conservador, o sea, no es de acá para atrás, es de acá también para adelante, es como esto es para siempre. Y yo intento pensar que no es para siempre. Sí, porque yo creo que realmente decides, pero luego como vivimos con un montón de contradicciones, ¿verdad? Total. O sea, como es todo el rato una sensación de no poder ser firme con tu idea, ¿no? Pero no sé si es posible integrarlo como parte de decir, bueno, existen más posibilidades, o es como, bueno, está pasando, pero yo sigo con lo mío, claro. sigo con mi postura y no hago caso a esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, no sé, me parece interesante como traer a la mesa todas esas contradicciones de lo que puede ocurrir, aparte de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, sí. Por eso también me gustan las danzas lesbianas porque son posibilidades, no limitaciones. Es como danzas para esto, danzas para... Sí, al principio de las danzas lesbianas, o sea, el poema estaba escrito como danzas de... Eran todas danzas de, danzas de, danzas de, danzas... Y también cuando me encontré como con esa repetición fue como, danzas por, danzas... Y creo que tiene que ver mucho con mi manera de pensar la práctica de danza. Es como abrir, ¿no? Como todo eso que pensás que no, sí, abrir, como abrir, ¿no? Y desde antes de esta lógica, porque yo cuando vine a vivir acá hace 9 años, en mi vida me imaginé que trabajar de danza era esto, en mi vida. O sea, era una de las opciones que yo no había imaginado, como escribir, concursos, ¿no? Como que había algo de esa lógica que para mí no sé, nunca, no sabía que era así. Entonces, como eso ya estaba en mi práctica y en mis maneras de pensar y de perder el tiempo y ¿no? De estar como más... Vamos a volver al tema de la cooperación o de trabajar cómo es la danza con otras, ¿no? Porque si no, ¿qué es la danza, verdad? En ese aspecto como más de compartir. ¿Qué lugar ocupa la colaboración y el acompañamiento dentro de tu práctica?
Es gracioso porque en Relesbianizar desde el principio yo quería que fuéramos por lo menos 3. En escena, además, o sea, 3 en escena, más todo lo que se podía llegar a agregar. Y bueno, en estos 2 años de trabajo, o casi 3, es un solo. O sea, estoy sola en escena. Trabajo bastante con el público, eso es verdad. Pero sí, estoy rodeada, siempre me pasa eso, que estoy rodeada, ¿no? De una amiga que me hace la asistencia, otra amiga que me hace la mentoría, otra amiga que me hace el vestuario, otra amiga que como que se empieza a... Y también esos equipos que son cambiantes, ¿no? Que, bueno, como las amigas y los amores pasan y entonces va cambiando y va cambiando la materia y va cambiando el trabajo. Y lo que sí me pasa es que me sigue incomodando que sea mi proyecto. O sea, me gustaría entrar en una lógica, hay muchas compañías en Buenos Aires que funcionan así, creo que acá también, pero no conozco ninguna, que la autoría rota, o sea, que los roles rotan. Como que ese es como, creo que es la fantasía erótica de mis últimos tiempos. Como despertarme y que de repente relesbianizarlo está haciendo otra amiga. Y como, guau. Guau, qué peso, ¿no? Entonces me llama y me dice, che, tengo una duda con esta escena. Y yo, voy, no te preocupes, voy. Voy que seguro tampoco sé qué hacer con la escena. ¿No? Como, me parece eso, ¿no? Como... Sí, me gustaría armar una compañía, o sea, estar en una compañía, en un grupo, ¿no? Como hay algo de eso que me encantaría. Y a la vez nos las rebuscamos para estar, para colaborar. Y creo que también las instancias de residencia, por más que están todavía bastante encapsuladas en lógicas institucionales y todavía operan con esas ideas también del reconocimiento, de permitirte o no hacer, o por lo menos eso es la fantasía, ¿no? O sea, se vende eso. Creo que lo más lindo es que podés colaborar con gente con la que en la vida, ¿no? Me ha pasado en Mutis, que es como, nunca las hubiera cruzado, o sea, no, o sí, o las hubiera cruzado, pero en otro ámbito, ¿no? Como esto de, ¿y vos qué estás haciendo? Y poder contar lo que estás haciendo y poder abrir, eso me parece que aparte rompe un poco esta idea de, en general en nuestro rubro, nos vamos a ver la cosa terminada, nunca está terminada, pero cuando te puedes encontrar en otros ámbitos es más lindo. Sí. Sí, me gusta pensar que en un solo nunca es un solo, ¿no? Que siempre hay gente alrededor que te puede echar una mano, porque trabajar sola, o sea, hablamos como también de la danza que es compartida y necesita ser vista, si no, no existe, ¿no? O sea, es como, hay un factor muy fuerte del compartir para que algo permita ser, o sea, se pueda suceder, ¿no? O sea, como que haya testiganza hace que la danza pueda existir, si no, no sé. Bueno, ¿qué les pedirías a los espacios que impulsan la creación? ¿Qué le pediría? Se me había ocurrido la vez pasada de esta entrevista. Esta es una segunda vez de esta entrevista. Sí, es verdad, no lo hemos sacado hasta ahora porque ahora me acordé lo que respondí aquella vez. Así, de Control Freak. Esto es una reconversación. Es un revival. Es un revival por cuestiones técnicas que, bueno, pues evidentes. Y se me borró la entrevista. Entonces hemos venido a casa de Malena, estamos en Valencia ahora mismo. Sí. Que además de ser tan maja de volver a hacer la entrevista, me ha acogido en su casa por unos días, porque estamos también pasan cosas en Valencia, entre ellas el Festival Migrats está aquí y bueno, pues la oportunidad de bailar, y gracias a ti pues he podido venir y aquí estamos pasando un buen rato. Acá estamos compartiendo en pijama, entrevista en pijama, es el nuevo formato de la ANE. No, porque me acuerdo que cuando me preguntaste esto, me quedó rebotando después en la cabeza ese día, esa pregunta. Porque creo haber respondido algo así como que programen cosas con las que no están de acuerdo. Sí. ¿No? Después me di cuenta que, claro, eso va como... Eso no me conviene. ¿No? Como, la verdad no nos conviene. Que los espacios que están buenos y son cuidados programen otros materiales. Pero sí es verdad que creo que sí, que estaría bueno estirar el lugar de
de la incomodidad. O sea, que sí, que puede ser una linda idea, programar algo que no te gusta. Porque aparte después, o sea, entre el dossier y la experiencia que tenés con la persona que viene, hay un abismo, ¿no? No, o sea, las temáticas no definen cómo son las personas. Y después es verdad que necesitamos más espacios para la investigación, o sea, espacios que después no te obliguen a nada, ¿no? Como, creo que esos espacios sí. Y en mi caso, pero creo que tanto Mutis como otros lugares tienen esa apertura que es dar espacio para que puedan suceder cosas de lo pedagógico también. O sea, como que la apertura pueda ser un taller. Y desde lo pedagógico pensado un poco por fuera de la mediación. Yo creo que a veces como que me incomoda que los espacios pidan obligatoriamente mediación y que haya espacios que no te permitan presentar algo más, o sea, investigar algo más pedagógico o estar en algo que no se va a mostrar después, ¿no? Como que creo que eso, sí. ¿Porque crees que la mediación está como configurada en ciertos temas o ciertas prácticas, como una muestra o una charla o un taller, un workshop? O sea, sí, no, porque creo que a veces la mediación es muy puntual y no da ese tiempo, ¿no? De, no sé, estar toda una semana con gente, no sé, no lo sé, no sé, siento que es como si fuera un agregado que a veces es forzado a la propia práctica. No lo termino de tener muy claro. Sí. ya, entiendo. También es diferente un lugar de investigación o ese acompañamiento que una exigencia, ¿no? Claro. Como tienes que demostrar algo, otra vez, ¿no? Que estás haciendo algo, porque si no, entonces igual también hay como... Sí. Opera la mediación como un check de testeo. Sí. Está cumpliendo con... Sí. Claro, porque hay una inversión de dinero, recursos, lo que sea, y esa institución o ese lugar pues quiere también de alguna manera pasar el control de calidad, ¿no? Sí, yo creo que con respecto al registro tenemos muchos temas que se va estirando, se va estirando bastante, creo que va mejor, pero sí. Sí, que normalmente no hay la posibilidad como, si quieres, si te gustaría, podrías compartir lo que quieres, ¿no? O sea, como que normalmente es como, ¿cuándo ponemos el día? Sí, y entiendo que para algunas personas es como, no tengo nada para decir o para mostrar o para, no sé. O igual no es el momento, ¿no? Quizás como, depende del proceso, del momento que esté. Pues nada, vamos a ir como buscando un final, como diría nuestro gremio. Tú que eres muy que me encanta, de referencias, de apuntar, o sea, de ir contigo y de apuntar en la libreta, como si estás dando como voz a personas o a experiencias que te hayan marcado. ¿Qué artistas, espacios, experiencias te inspiran o te acompañan en estos momentos o en la vida en general? ¿No te gustaría compartir? Sí. Claro, eso cambia un montón, cambia siempre mucho. Ahora estoy muy inspirada como por Las Taura. Hay un grupo, estamos por reestrenar, hablando de re. Y ellas son Noelia Sánchez, Alba Navarro y Arantxa Blasco. Son así mis amigas con las que estoy creando más cosas. Después me inspira mucho la Jor Camacho, que con Gemma Saborit también trabajamos bastante ahora en Valencia, estamos todas juntas acá. Y bueno, mucha inspiración de las compañeras, ¿no?, argentinas con las que siempre estamos ahí orbitando, ¿no? Con Josefina Swain, con Caterina Jara, con Camelia Córdoba, con Julia Duliski, como de diferentes maneras de bailar y de escribir y de estar también con lo escénico. Creo que sí, que últimamente estoy muy inspirada con las artistas argentinas, como que hay algo ahí que me inspira un montón. Acá trabajo mucho con la complicidad y la paciencia de Pont Flotant, que es una compañía que tiene una sala de ensayo muy cerca acá de casa,
que siempre está ahí, como dando mucho, mucho calor y muchas logísticas de buscar la llave, levantar las persianas y esas cosas que siempre dan mucho. Y después más a nivel institucional valenciano, el Spa y la Granja es un espacio así, que no solo a mí, sino a todas y que necesitamos que siga existiendo. ¿Y alguna peli que nos puedas recomendar? ¿Alguna peli? Qué poco de cine, qué poco me interesa el cine. No, una música. Una música. O una carta. Una música. O un libro también. Acabo de terminar Carcoma de Laila Martínez, ¿es? Creo que es de Laila Martínez. Oscurísimo, muy lindo. Es una familia, gente en los placares, fantasmas. Me gusta mucho. Y después un artista así más mainstream, que justo ayer hablaba con Noé y decía, para mí es el Stromae, que Stromae me encanta, para mí es el Stromae argentino, que es Louta. Me encanta Louta, me parece a nivel musical, performativo, Louta, un genio. Louta, me gusta mucho. Sí. Y para terminar, ¿cómo imaginas la danza en el futuro? La danza del futuro, el futuro de la danza, y qué cuerpos o gestos o imaginarios te gustaría ver ocupando la escena. Esto también me acuerdo que respondí. ¡Ah, qué coherente! No. Solamente lo expreso para que sepan el esfuerzo, o sea, como el ejercicio que estoy haciendo. Creo que puedo estar de acuerdo con mi yo del pasado, de hace un mes. Creo que me gustaría que fuera un trabajo, que es lo que dije aquella vez. Y creo que sigo sintiendo ese deseo de que sea un trabajo, con lo bueno y lo malo que tiene que sea un trabajo. O sea, creo que estamos siempre como en un límite entre que no es un trabajo. Y a mí me interesa más esa charla que la charla de la precariedad, ¿no? Que bueno, siendo argentina es un término que a mí me choca bastante. Lo bastardeado y utilizado y manoseado que está acá en España. Creo que me gustaría más eso, que fuera un trabajo y que entonces se organizara desde esas lógicas del trabajo. Y no es que no se organiza, pero siento que todavía nos queda una cosa muy de cómo empezó, ¿no? La danza en los palacios, ¿no? Como nos queda algo muy de que a veces estamos... sí. O sea, que exigimos mejores condiciones laborales que el resto de los trabajadores. Y no... ¿Por qué? Supongo que también por la periodicidad, ¿no? Porque igual no existe trabajo. Claro, pero si lo ves si haces los números generales, igual creo que exigimos... y no solo eso me parece un problema en sí mismo, ¿no? Porque creo que nos despega del público, nos despega, y creo que es una de las razones por las que muy poca gente va a ver danza. Muy poca gente que no es de danza va a ver danza. Y creo que es por eso, porque estamos como... Nos cuesta bajar, ¿no? A la vez lo digo y pienso, qué aburrido, ¿no? Como que hay algo de esa propuesta que me parece aburrida. Pero sí, como un oficio me gustaría. Quizás hay algo infantil también en eso. Ahora pienso, ¿no? Como un poco La Bella y la Bestia, ¿no? Como un musical, ¿no? Abrís las ventanas y la gente está bailando en la calle. No sé, como una cosa más lúdica, menos elitista, seguro. Y creo que esto también lo había pensado y también me parecía que estaba bueno decirlo dentro de la contradicción que me genera. Pero así como me parece muy bien que el Estado esté presente, me gustaría que no estuviera, o sea, que dependiéramos tanto del Estado español para hacer nuestras cosas. Siento que sí, que me daría curiosidad. Creo que no va a pasar jamás, que yo por lo menos, o sea, que viva no lo voy a ver, pero me gustaría. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que empieza su trabajo y quiere investigar en yo qué sé, las identidades queer o en los significados en la danza, o que se proponga como trabajar el género? Con esta me quedé en la cabeza la vez pasada, dije,
no sé. No le diría nada. No le diría nada, lo dejaba re sole. Le diría suerte. A ver, me parece que, o sea, alguien que esté empezando a estudiar danza o alguien que esté empezando a investigar, o sea, como, creo que necesito... investigar ya en creación. En creación, Sí. alguien que esté empezando a investigar temáticas queer o de género. Bueno, que si es algo que no lo atraviesa, que no lo haga, por favor, gracias. Eso es lo primero que diría. O sea, gracias. Tenemos voz, existimos, estamos. Igual que con temas de migración, con temas sudamericanos, por favor, no lo hagan. No lo hacen bien, no es lindo. A la cámara, no es lindo. De ver, es muy feo. Y después, creo que si es un tema que te atraviesa, digo, sea un tema más de género o queer o cualquier tema, si te atraviesa, hay que tener ganas de abrir como lo autobiográfico. Creo que si una está bien rodeada, bien acompañada, bien... está bueno, creo que está bien, pero... Sí, y creo que también está bueno poder como encarar los procesos pensando que es reversible. O sea, que no es que abriste y ya, bueno, ya está. Es como el consentimiento, es minuto a minuto. Segundo a segundo. Entonces creo eso, creo que... También siento que con algunos temas como que hay más presión de... tengo que representar. A mí al principio me pasaba que era como, ¿quién soy yo para hablar de lesbianismo? O sea, soy una lesbiana, cualquiera, ¿no? Como, y creo que de vuelta hay algo de la propia visión, ¿no? de una persona o de un colectivo de algo. Es interesante, es lindo, ¿no? Como de no podés hablar por todos, no hace falta, no existe tal cosa, ¿no? Como lo queer, ¿no? O lo lesbiano, o lo... o sea, yo lo trabajo como un chiste, pero creo eso, que... Bueno, y que si lo hace ahora, por ahí entra en la moda. Y si lo haces en 2 años, por ahí ya la moda es otra. Pues muchísimas gracias, Malena. Ha sido un placer, escucharte es recordar también que la danza es un espacio para reivindicar, para hacerse preguntas de lo cotidiano y lo colectivo y resignificar parámetros. Y nada más que decirte, es que ricasco otra vez. Es que ricasco. Que podemos repetir la entrevista en mayo otra vez si quieres. En otra ciudad. En mayo en Bilbao, ojalá. Volvemos otros días y volvemos a repetir la entrevista. Y nada, desde Ahotsak, Voces, seguimos escuchando las resonancias del cuerpo, las voces que crean y los silencios que también hablan. Gracias por acompañarnos y nada, hasta la próxima voz. Fins la propera? Esa, qué valenciano. Lo hemos logrado, tía, lo hemos logrado. No lo borres, que me voy a sentir totalmente invisibilizada, no lo borres.